dar paso al proyecto en orden 5, el impacto de la mediación judicial en el Servicio de Justicia de la provincia de Salta durante los meses comprendidos entre 2024 y 2025, a cargo de la doctora María Isabel Nogaledo, conjuntamente con la doctora Bettina Kumic. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerles la oportunidad que brinda la escuela y el instituto de poder trabajar en estos proyectos. Ofrecerles disculpas por mis compañeras que formamos el equipo de investigación. Por razones personales, algunas no están en la ciudad y otras no podían asistir, así que tengan presente eso. Bueno, el proyecto que nosotros planteamos, el trabajo que nosotros presentamos es poder analizar, evaluar el impacto de la mediación judicial en el sistema formal de justicia en un periodo comprendido de meses, para poner un poco en contexto, bueno, también retomando lo que hablaban respecto a los otros grupos, también agradecerle a la doctora Zafaranich, que es la directora del Centro de Mediación. Contamos con el aval de ella y la autorización para el uso de los datos que vamos a utilizar en la investigación. Para ponernos en contexto, la provincia de Salta viene trabajando en mediación hace muchos años. Empezó un movimiento de mediación en la década del 90, que se plasmó legislativamente en el año 2004. Existen distintos ámbitos de aplicación en la provincia, y nosotros nos vamos a referir solo a la mediación judicial, pero para poder avanzar es necesario ponernos en contexto, pensar primero la mediación como una forma de resolver los conflictos, que puede tener o no regulación. En nuestra provincia tiene regulación, pero también retrotrayéndonos en el tiempo, no necesitábamos una regulación. Trabajábamos en el Centro de Mediación del Poder Judicial a partir del año 2001, sin una ley que encuadre el procedimiento. Teníamos las acordadas que reglamentaban el procedimiento, pero no teníamos un marco regulatorio. La mediación la entendemos como una conversación institucionalizada, que en definitiva de eso se trata, poder, gracias, generar un espacio de conversación que brinde garantías a las personas que acuden al servicio en cuanto al procedimiento, también como una negociación asistida por un tercero. Y cuando hablamos como de negociación, hablamos a la negociación colaborativa, que es justamente esa dinámica de replantear el conflicto en otros términos que permita a las partes encontrar soluciones satisfactorias en función de sus intereses. Por eso también este concepto de la mediación que traemos, que nos permite analizar a la mediación desde ese lugar, como la asistencia que brinda una tercera persona sobre una negociación colaborativa, y también buscando que las personas replanteen el conflicto en términos de intereses y encuentren una respuesta satisfactoria, que podrá ser un acuerdo o no. Muchas veces una mediación termina sin acuerdo, pero se ha generado una dinámica diferente entre las partes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque justamente la ley de mediación que nosotros tenemos vigente en la provincia es un anteproyecto que se originó en el Poder Judicial a través de una acordada 89-98, donde justamente pensaba en un método para resolver los conflictos, pero también que ponga el foco en la relación entre las partes y sea algo superador en cuanto a la dinámica que ellos tenían. La ley, como digo, 7324 rige en la provincia, si bien fue promulgada en el año 2004, rige en la provincia desde el año 2008 la mediación comunitaria, 2009 la mediación extrajudicial y la mediación judicial, como decía, desde el año 2001. Esto a modo de graficar, y por eso también ha sido destacada la provincia, porque la ley 7324 plantea
3 ámbitos de aplicación en el territorio provincial: la mediación comunitaria, acuden al servicio de mediación comunitaria grupos vulnerables, funciona en todo el territorio provincial y sirve para abordar temas vinculados a conflictos vecinales, comunitarios, y también cumplir la instancia previa que impone la ley a un juicio. La mediación extrajudicial es aquella a la que recurren las partes buscando el servicio de un mediador o mediadora privada, como se conoce en otras provincias, y la mediación judicial es la que funciona de manera anexa al Poder Judicial. Tanto la mediación comunitaria y la extrajudicial tienen como autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo, y la mediación judicial, la autoridad de aplicación es la Corte de Justicia. Como decía, la mediación judicial está reglamentada por las acordadas 8568, 8603, 10120 y otras acordadas que hablan de temas específicos, pero básicamente está reglamentada a través de acordadas. ¿Cómo se funciona la mediación judicial? Y para esto también, para ponernos en contexto sobre cuáles son las cuestiones que nosotros pretendemos analizar. Aquellos casos que llegan a mediación judicial es porque han ingresado al sistema formal de justicia con ya sea que se haya iniciado una demanda o que se encuentre trabada la litis. Los jueces son quienes derivan al centro de mediación los temas o los casos a mediar. Distinto en mediación extrajudicial y comunitaria, donde son las partes quienes acuden a buscar un servicio. En el caso de la mediación judicial, los jueces pueden tomar la decisión de enviar a mediación del centro del Poder Judicial en cualquier etapa del proceso, ya sea trabada la litis o solo iniciada la demanda, en primera o segunda instancia, de oficio o a pedido de las partes, y también cuando hayan cumplido la instancia previa que impone la ley antes de iniciar un juicio. Otra de las características de la mediación judicial, que no tiene costos para las partes porque no tienen que solventar honorarios a los mediadores judiciales, ya que están vinculados de distintas maneras con el Poder Judicial. Impone las acordadas que reglamentan nuestro trabajo un enfoque y un trabajo interdisciplinario. Bueno, el juez al momento de derivar, como decía, tiene en cuenta la naturaleza o la complejidad del caso y en función de eso lo deriva o a pedido de parte. ¿Por qué nos proponemos investigar respecto al impacto de la mediación judicial? Y esta investigación es de carácter exploratorio porque, como decía, nuestro centro comenzó a funcionar en el año 2001. Nunca se hizo una investigación en este sentido del impacto real que tiene la mediación judicial. Si bien el centro de mediación lleva estadísticas como cualquier unidad judicial, el cruce de datos tal vez que es necesario para evaluar o analizar un impacto no se puede o no se implementó. Y por lo tanto consideramos importante poder presentar esto y que seguramente surgirán otras líneas de investigación. Nosotros lo que nos proponemos investigar justamente si las partes que recurren a una mediación judicial han cumplido esta instancia previa de mediación comunitaria o extrajudicial y qué es lo que ha pasado. Puede ser que hayan hecho un acuerdo y aún vuelven al sistema formal por alguna otra razón o por la misma. Es importante eso también para mejorar el servicio en su integralidad que propone la ley. El tema de si se cumple con estos objetivos que tenía la ley en su primer momento de reducir la litigiosidad, y en eso tiene que ver los datos que vamos a recabar en cuanto a los acuerdos, qué porcentajes de acuerdos se hacen y qué porcentajes de acuerdos se hacen sobre el objeto derivado y sobre otros casos. Por ejemplo, esto se da mucho en cuestiones de familia,
que derivan una cuestión por alimentos, pero se hacen acuerdos por régimen de comunicación, liquidación de la comunidad, estoy un poco nublada, todas las otras cuestiones que tienen que ver con la dinámica familiar y que pueden estar judicializadas o no. Por ejemplo, puede ser que se derive un tema de alimentos, pero se evitan iniciar luego un proceso de comunicación y todas las cuestiones anexas. Doctora, estamos en tiempo por si puede ir cerrando. Sí, perdón. También importante y que tiene que ver con otras de las líneas que proponemos es analizar el fortalecimiento que tienen las partes que transitan un proceso de mediación en la toma de decisiones que consideramos que es importante. Considerar también la recurrencia de los casos de otros fueros, el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto del justiciable como de los operadores, poder encontrar otras líneas de investigación y básicamente ver si se cumple con de reducir la litigiosidad y pacificar o transformar el conflicto entre las partes. La metodología que vamos a utilizar es mixta, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa porque vamos a hacer un análisis, un recorte de todos los casos que ingresan al centro de mediación y sobre eso evaluar el tema respecto a los acuerdos, porcentajes de acuerdo, de otros casos vinculados o no. Y también, como la mayor afluencia de casos que tenemos tienen que ver con cuestiones familiares, analizar el tema de, ya esto es una cuestión cualitativa, la percepción que tenemos como operadoras, las personas mediadoras sobre indicadores de violencia o no. Respecto a tema de violencia, es un tema delicado, complejo. Si bien no se permite mediar en cuestiones involucradas o atravesadas por situaciones de violencia, la realidad es que muchas de las familias que concurren a los centros de mediación atraviesan situaciones de violencia y por eso nos consideramos investigar acerca de esto. Y con esto termine, perdón. Muy bien, damos paso al tribunal. Gracias. Bueno, muy buena la investigación, muy interesante. Y destacar, bueno, que me parece que está cumpliendo la función que tiene el instituto porque, bueno, se identifica una necesidad investigativa dentro del ámbito de la propia tarea, ¿no? de este centro de mediación y dentro del ámbito del Poder Judicial para obtener datos cuantitativos y cualitativos de calidad y validados metodológicamente y de esa manera poder llegar a conclusiones que pueden, obviamente, repercutir en la mejora del servicio de la justicia. Sí, la única observación que haría es que me parece que la parte cuantitativa está muy bien, porque eso es recolectar datos que aparte no hay datos, como dijo acá la investigadora, eso es muy importante, tener datos para poder tomar después decisiones sobre la base de una metodología rigurosa. Pues yo lo que veo que muchas veces se toman decisiones sin tener datos, ¿no? Porque creo que está pasando tal cosa, entonces tomo una decisión. Y la investigación tiende a cambiar este paradigma, ¿no? De tener datos duros, validados científicamente para tomar decisiones. Me parece que por ahí lo problemático es la parte ya cualitativa porque es muy amplia, ¿no? Por ahí la investigación se puede dispersar mucho. Por ejemplo, el último, detectar indicadores de violencia, me parece que es demasiado para el poco tiempo que tiene la investigación. Así que como consejo, no me parece que esté mal, pero sí me parece que nos concentremos como consejo en obtener los datos cuantitativos, empíricos, y después se puede hacer un pequeño análisis de datos y dejar esas líneas abiertas para futuras investigaciones. Sí, sí. Como una cuestión práctica, digamos, ¿no? de la investigación. Gracias.
Sí, eso una de las cosas positivas que tiene este proyecto, que se abre a varias líneas de investigación. Sería bueno en algún momento también analizar cómo fue al principio y cómo es ahora, si realmente la utilidad práctica de la mediación ha sufrido ciertos cambios, evoluciones o no, si es utilizada exitosamente o no, en comparación como fue al principio y cómo es ahora. Y bueno, y todos estos temas que te mostró también el doctor, me parece que eso también es muy interesante del proyecto, que después pueden seguir avanzando en otras temáticas. Un aporte respecto a lo cualitativo, nosotros lo planteamos de esta manera porque muchas veces nosotros trabajamos en la mediación y no tenemos nosotros acceso al sistema formal, o sea, no sabemos si tienen denuncias de violencia o causas de violencia que se encuentren tramitando y nos enteramos al final o nunca nos enteramos. O también pasa que no tienen ninguna situación planteada en términos formales en relación a la violencia y existe violencia y uno no puede continuar. Puede ser una Por cuestión eso lo anexa que se deje planteada como para una Una futura posible. línea. Exacto. Sí, sí. Muchísimas gracias. Eso, una duda, eso. ¿Por qué 6 meses? ¿O cuáles 6 meses? ¿O cómo? Porque dice 6 meses entre el 23 y el 24. Sí, bueno, eso Entre 24 y 25. yo por ahí Mónica me puede ayudar, pero eso fue una observación que nos hizo el licenciado. Es por una cuestión metodológica y además por el Ujú. rango de investigación, que serían muchos los casos que debieran estudiar. Entonces, ¿Cuáles 6 meses ya saben? Sí, ya los tienen nosotros marcados. los tenemos identificados a los meses y también tenemos un trabajo interno a través de un formulario que vamos a completar el equipo de investigación. No, nosotros de todos los casos que nos ingresen vamos a hacer el relevamiento de los datos en cuanto a los acuerdos, la etapa previa y todo lo demás. Ya están trabajando con el Por formulario. eso el corte. Sí. Sí, porque no, por eso vamos a empezar a analizar desde agosto a febrero. Está bien, eso es lo que queremos saber. Perdón. De Gracias, agosto a doctora. febrero. Muchas gracias.